Buenas tardes, mi nombre es Jimena Molina Ireta y hoy les voy a hablar sobre una de mis principales exponentes que fue Anna Freud. Decidí tomarla a ella porque para mí es una de las teorías con las que más estoy de acuerdo. Ella fue una psicoanalista británica muy reconocida por el mundo de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría y demás. A continuación les voy a leer una frase que decía Anna Freud, dice: siempre busqué en mi interior la fuerza y la confianza, pero estas provienen del interior, están ahí todo el tiempo. Incluso esto tiene que ver con la teoría que vamos a ver a continuación, que es la teoría de la personalidad. Ella es Anna Freud. Anna Freud fue una mujer británica, como ya lo mencioné, psicoanalista. Fue hija del famosísimo Sigmund Freud. Él fue Sigmund Freud, igualmente psicoanalista británico muy reconocido, y Anna Freud fue su hija menor y la que siguió su teoría de una manera reversible a como él la hizo. A continuación les daré una breve explicación de lo que fue Anna Freud para la sociedad y para su teoría de la personalidad en esta situación. A diferencia de Jung y Adler, Anna se mantuvo fiel a las ideas básicas de su padre. Sin embargo, tomó un camino con un rubro distinto, ya que Freud se mantuvo en el camino de los niños y además de eso se puso a ver el desarrollo que contenían ellos y lo que la teoría podía desarrollar a lo largo de su desarrollo tanto físico como mental desde una edad muy temprana. Freud dirigió la mayor parte de su esfuerzo y de su investigación en el ello y en el yo, y a la parte inconsciente de nuestra vida psíquica. Es decir, ella controlaba o intentaba controlar parte de su mente desde raíz del yo y del ello. Por ello está claro que intentó lograr ver esa similitud en sus demás, tanto pacientes como personas. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Molina Ireta y hoy les voy a hablar un poco de lo que fue mi principal exponente, que fue Anna Freud. Anna Freud fue una psicoanalista británica muy reconocida, hija menor del también psicoanalista psicólogo Sigmund Freud, también muy reconocido tanto por el área de psiquiatría, de psicología, de la ciencia y demás. Ellos dos fueron una de las más grandes eminencias, uno de los más grandes autores que marcaron sobre todo en la teoría de la personalidad, así que para mí es mi principal exponente en esta ocasión, ya que estoy en completo acuerdo en cuanto a lo que fue su teoría de la personalidad, teoría de la que vamos a estar hablando hoy. Continuando con esto, vamos a dar una breve explicación de lo que fue la teoría de la personalidad para Freud y todo lo que conlleva esto, y también para poder identificar los tipos de personalidad que ella mencionaba en su teoría. Ya entrando un poquito de lleno a la teoría, a diferencia de Jung y Adler, Anna se mantuvo fiel a todas las ideas básicas de su padre, Sigmund. Es decir, no obstante a ello, se preocupó más por la dinámica mental, por la estructura, y se mantuvo particularmente fascinada por el lugar del yo, del ello y todo lo que Freud dirigió para ella. Inconscientemente, ella dedicó su vida primero a la psíquica, a la psiquiatría, a la psicología, absolutamente a todo eso. Después, con un desarrollo práctico, fundamentó lo que fue su teoría de la personalidad. Fue así como acertadamente afirmó que el yo es el lugar de observación. Así lo detalló ella y así está más o menos estructurado a lo que fue su teoría. Continuando con lo que fue la teoría de Anna para Anna, planteamos que tomó camino completamente distinto al de su padre Sigmund, ya que ella trabajó con niños, como ya lo mencioné, y en vez de estudiar los impulsos sexuales, que era lo que estudiaba su padre, ella investigó sobre cómo los niños abarcaban sus retos actuales, cómo se formaban para ser adultos, y entrando en esto podemos dar que el mayor aporte de Anna fue la modificación e implementación de los mecanismos de defensa expuestos por su padre. Esto fue lo que lo motivó más que nada a lo que ya es de lleno su teoría completa, que es la teoría de la personalidad. Ella abarca muchísimos temas, pero alguno de ellos fue la defensa, la autodefensa, etc. Todo esto fue mecanismos de defensa. Como ya lo dije, fue su principal exponente para ella, su mismo padre.
Entrando un poquito a lo que fue la teoría de la personalidad y los aportes que dio Ana, voy a explicar más o menos un poquito qué es lo que hace que se determine la teoría de la personalidad y los cambios que ésta puede tener. Entrando un poquito a lo que es la teoría de la personalidad de Anna Freud, podemos concluir o definir que algunos de los factores o funciones que activan tu personalidad o que hacen que se desarrolle por completo puede ser tanto un factor social, genético o biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en genética se puede subdesarrollar de alguna manera lo que es tu personalidad. Es decir, aquí entraría lo que es nuestra genética y lo que es nuestro temperamento. Al irse desarrollando el temperamento, que es algo que por supuesto se puede heredar, puede ir determinando lo que es tu personalidad. Es decir, entramos al factor social junto con el genético, porque de ser así el temperamento fuerte, bajo, alto, medio, esto hace que tu entorno social y tu entorno sea un poquito más diferente a si tuvieras un temperamento común y corriente. Continuando con lo que son los factores que pueden determinar una personalidad o hacerla que se desarrolle, decía que el trastorno puede estar relacionado con factores temperamentales heredados, que quiere decir que puede venir desde un pariente cercano y demás. Una vez explicado más o menos lo que son los factores que pueden determinar tu personalidad, vamos a entrar de lleno con la teoría de Anna Freud. La teoría de esta, mi principal exponente, decía que ella determinaba la personalidad como varias bases, pero no solo eso, sino que la subdividía en algunas de las ramas que son mecanismos de defensa. Eso es algo que le implementó su padre y que le ayudó a contraponer en su teoría de la personalidad. La parte de manejo de mecanismos de defensa que a continuación les explicaré. Una vez explicada lo que fue la teoría de Anna Freud y los factores que esta conlleva, vamos a pasar a el desarrollo de lo que era para ella un mecanismo de defensa que implementó junto con su padre Sigmund Freud, y comenzamos con la negación, que es un olvido premeditado, consciente para reprimir impulsos. Quiere decir que es algo que nosotros negamos, que nosotros no queremos ver cierto tipo de realidad. Ahí podría también entrar cierta parte de subjetivismo que tendría nuestra persona. El siguiente sería asceticismo, que quiere decir desligarse de todo tipo de placer, de todo tipo de impulsos o pensamientos sexuales de su cabeza. Quiere decir que en ella se apoyó de las pocas teorías de su padre, Sigmund, referente a lo sexual, hace algo asentado. Quiere decir que tiene inhibido el apetito sexual de alguna manera. Ya que explicamos las primeras dos, pasamos a la renuncia altruista. Es a lo que Freud había considerado como una proyección de sí mismo. Creo que no hay mucho que explicar en esta, puesto que más o menos se desarrolla lo que es esta faceta, que renuncia altruista, proyección de alguna manera. La siguiente sería desplazamiento. Te direcciona actos hacia otra persona o cosa que no causa un impulso real, es decir, tu mismo ser, el él, ello o eso, te hace tener un impulso de cierta manera hacia tu persona u otras personas, es decir, es algo arraigado dentro de ti. La siguiente sería vuelta contra sí mismo. No hay mucho que contar aquí, puesto que dice, es culparse a sí mismo o autorreflejarse de alguna manera, explicando lo que es un autorreflejo o culpamiento hacia sí mismo. Continuando con los subtemas que dividía Anna Freud, volvemos con una formación reactiva, que quiere decir actuar de una manera y pensar lo contrario. No hay mucho que explicar sobre esta, ya que está bastante sencilla. La siguiente sería la sublimación. Es la manera en la cual las personas bloquean deseos sexuales, es decir, es muy similar a una teoría anterior que ya habíamos mencionado, que igual se implementó de cierta manera a Sigmund Freud. Fue la teoría del asentismo y es tal cual lo dice, es acentuar o esquivar deseos o reflejos sexuales. La siguiente sería la introyección, que quiere decir
adoptar características como nuestras, es decir, nosotros observamos algo de cierta manera, lo caracterizamos como nuestro. Es incluso puede entrar ahí lo que es la distorsión de la realidad. Nosotros vemos, sentimos, decimos, oímos algo hasta que nosotros mismos nos creemos que de cierta manera es nuestro o es real. Y de alguna manera las últimas facetas que ella desarrolló fueron la de deshacer, que es realizar actos mágicos por sí mismo para cancelar o evitar pensamientos. Es decir, tú mismo te contrapones una realidad alterna. Creo que está bastante sencilla. Y otra sería el aislamiento, que es separar los actos conscientes e inaceptables de las respuestas. Quiere decir, pues tal cual lo dice la palabra, un aislamiento tanto de mente como de reflejo, como de vida social, etcétera. Y al último está la regresión, que es adoptar actos que no pertenecen a tu etapa de desarrollo, es decir, volver en sí. Muchas veces los subdesarrollamos con algún tipo de enfermedad o demás, pero esto puede ser incluso en la vida diaria, en algún pensamiento homogéneo, en cualquier tipo de cosa podemos tener cierto tipo de regresión, que es una faceta más de lo que ella nos explica de su teoría de la personalidad. Por último, les daré una breve explicación de lo que fue para mí Anna Freud y una breve conclusión, ya que Freud abarca demasiados temas, demasiados ámbitos, y quiero dejar en claro que estoy completamente de acuerdo con su teoría, puesto que ella para mí desarrolla una teoría bastante completa en todo tipo de ámbitos. Incluyó incluso cosas que su mismo padre puso, como lo de la teoría psicosexual y demás. Todo esto lo abarcó en una sola teoría, que fue la teoría de la personalidad, una teoría muy completa, muy vasta, a pesar de en ese momento haber tenido tantas limitaciones al ser nombrada como la hija de Sigmund Freud y primero ser conocida de esa manera antes que por sus teorías, sus conocimientos y demás. Así que nada más que dejar en claro que es una teoría bastante extensa que nos desarrolla lo que es cuestión de mecanismos de defensa, nos puede también desenvolver lo que es un poco el mecanismo de defensa psicosexual, social, biológico y genético. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.